Bien, vamos a orar nuevamente para iniciar este tiempo. Padre, una vez más, pedimos de su ayuda, de su ánimo, también para seguir disfrutando de la enseñanza de su palabra. Denos oídos atentos para considerar sus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Cuarto tema, ¿cómo hacemos discípulos? La pregunta se responde de manera sencilla a la luz de la definición que dimos anteriormente. O sea, hacemos discípulos involucrándonos intencionalmente en una relación formativa con otros discípulos con el propósito de parecerse más a Jesús. O sea, esa es la respuesta simple. ¿Cómo discípulo? ¿Cómo hago discípulos? Necesito involucrarme en la vida de otros intencionalmente con el propósito de llegar a ser más como Jesús. Así que la pregunta a cómo hacemos discípulos responde más a esto. ¿Cómo hacemos eficazmente discípulos? O sea, ¿cómo eficazmente nos involucramos en la vida de otros discípulos en una relación intencionalmente y formativa con el propósito de llevarlos a la semejanza de Cristo? ¿Cómo lo hacemos de manera eficaz? Pues lo podemos hacer, pero de manera ineficaz. Lo que queremos hacer de manera eficaz, ¿para qué? Para ver resultados bíblicos. ¿Cómo lo hacemos eficazmente? Eso es lo que vamos a ver en esta última charla. Y vamos a considerar estos tres elementos necesarios para discipular eficazmente. O sea, cuando decimos discipular nos referimos a involucrarnos intencionalmente en una relación formativa con otros discípulos para llegar a ser juntos más como Jesús. ¿Cómo hago eso eficazmente? Necesito estas tres cosas. En otras palabras, si no tengo estas tres cosas que vamos a ver, no va a ser eficaz. Va a ser un esfuerzo, va a ser bueno, pero no va a tener quizá el resultado o el mejor resultado o el resultado óptimo que uno debiese esperar. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que estas cosas son de alguna forma los medios que Dios nos ha dado para hacer esta tarea. Dios no solo nos asigna una tarea, nos da las herramientas. Nos da el plano de la casa que tenemos que hacer, nos compra los materiales, los pone ahí, nos pone a los maestros constructores, nos pone las herramientas, paga todo. Bueno, ahora hay que hacerlo. Bueno, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, vamos a hacer a la luz de estos tres elementos necesarios. En primer lugar, necesitamos centrarnos en la palabra de Dios. En segundo lugar, necesitamos centrarnos en las relaciones personales. Y en tercer lugar, necesitamos centrarnos en la iglesia local. Necesitamos centrarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, Mateo 28, versículo 20, ya se deben saber de memoria la gran comisión. Pero Jesús dijo explícitamente este mandato: hagan discípulos. ¿Cómo? Yendo, bautizando y enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que Jesús había mandado cosas a sus discípulos, los discípulos las sabían, y ahora ellos tenían que enseñarle a los nuevos discípulos no solamente las cosas que Jesús ordenó, sino a obedecer. Si tienen su Biblia, ahí Mateo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden. Lo que tengo que enseñar no es la información, lo que tengo que enseñar no es lo que Jesús mandó, que está implícito en el mandato, pero el énfasis del discipulado está en enseñar a obedecer a Jesús. Le voy a mostrar qué es lo que Jesús dijo, pero luego le voy a enseñar a cómo eso se lleva a la práctica. ¿Cómo eso se lleva a la práctica? ¿Y qué necesito para hacer eso? Necesito conocer qué es lo que Jesús mandó. No algunas cosas, no las cosas que me gustan, no las cosas que me acomodan. Todas las cosas que Jesús ha mandado. Así que el mandato explícito del Señor en cuanto al discipulado está enfocado necesariamente en sus palabras, en lo que Él enseñó. Y podemos expandir eso a toda la revelación bíblica, que es también palabra de Dios. Así que necesitamos centrarnos en la palabra. ¿Por qué? Porque es el mandato explícito de Jesús. Una segunda verdad asociada a eso es que la palabra de Dios, por ser palabra de Dios, por ser en esencia palabra de Dios, es la fuente de verdad para el cambio. Si el discipulado es el proceso, es esa relación que va a llevar de alguna forma a las personas involucradas a parecerse a Jesús, a crecer a la imagen de Jesús, en otras palabras, a cambiar, dejo de ser como es Eduardo para ser como Jesús, necesito algo que ayude a cambiar a las personas. Yo no lo puedo hacer. Yo no tengo las herramientas, no tengo el convencimiento, no tengo las palabras, ni la sabiduría, ni la elocuencia para hacerlo, pero Dios sí, y su palabra sí.
Salmo 19, versículo 7. Si alguien se lo sabe de memoria, lo puede decir. O si me ayuda, lo puede buscar y lo puede... La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabios sencillos. Okay. Así que, ¿qué hace la ley de Jehová en su perfección, en su naturaleza, en su esencia? Convierte el alma, restaura el alma, transforma el alma y hace sabio al sencillo. O sea, el sencillo era, por así decirlo, una persona torpe. Eso era la definición de sencillo, alguien torpe, alguien ingenuo. ¿Qué se necesita para convertir a ingenuos en sabios? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es perfecta y puede convertir el alma. La palabra de Dios es el medio principal, o podemos decir la única fuente o la fuente principal que Dios va a usar para transformar la vida de las personas. Lo vimos recién en cuanto al Salmo 19. Juan 8:31 lo leímos, habla después que la verdad os hará, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre en relación a las palabras de Jesús. Pero un versículo más importante que es 2 Timoteo 3:16 y 17, si por favor alguien lo puede leer en voz alta. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Así que, ¿qué necesitamos para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, equipado para toda buena obra? Necesitamos enseñar la palabra, necesitamos redarguir con la palabra, necesitamos corregir con la palabra, necesitamos instruir en justicia con la palabra. ¿Por qué? Porque la escritura inspirada por Dios es útil para eso. No hay nada que pueda hacer lo que la palabra hace. Si yo no conozco eso, voy a discipular de una manera equivocada y no voy a ver frutos. Dios es como, por así decirlo, Dios quiere, que se haga el fundamento de una casa, con una máquina de estas que hacen hormigón. Si uno lo hace con una carretilla, te va a cansar, te va a lastimar, va a tardar 10 veces más, va a ser ineficaz, te va a quedar mal, se te va a secar el hormigón, no se va a pegar bien. ¿Por qué? Porque estamos usando una herramienta que no fue diseñada para esa labor. Dios quiere que las personas cambien, pero que cambien por medio de su palabra. Por eso Jesús da el mandato explícito de eso, porque la palabra de Dios es la fuente de verdad para el cambio. Lo acabamos de ver en Timoteo. Es útil para enseñar, para redarguir, corregir, hacer todo lo que la palabra hace. ¿Con qué propósito? Versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto. La idea es algo completo, algo maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿por qué necesitamos centrarnos en la palabra de Dios? Porque es un mandato explícito y porque es la fuente de verdad para el cambio. Ninguna otra cosa va a cambiar a las personas. Ninguna otra cosa, como dice también su palabra, es viva y eficaz en la vida de las personas. Solo la palabra de Dios. Tercer punto, las personas cambian en la medida que se relacionan con la palabra. Eso lo vemos en el Salmo 1. Acompáñenme, por favor, al Salmo número 1. Salmo conocido. Si alguien puede leer los 2 primeros versículos, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén, gracias. Así que el hombre bienaventurado es una persona, como dice el versículo 1, que no anduvo en consejo de malos, no anduvo en la instrucción de los impíos, no anduvo en el camino de los pecadores, no se comportó, no caminó como los pecadores caminan, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no ha tenido relación con ningún ámbito en la esfera de las personas impías o inicuas o que están rebeladas contra la ley de Dios. La persona bienaventurada es la persona que no hace eso. Pero la razón de por qué la persona bienaventurada no hace eso está en el versículo 2. ¿Por qué la persona bienaventurada no anda en el consejo de malos, no está en el camino de pecadores y no se sienta en silla de escarnecedores? Porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día
y de noche. Constantemente se está relacionando con la palabra, encuentra deleite en ella, encuentra satisfacción, y entonces está con la palabra, se relaciona con la palabra. La lee, la medita, la conoce, la vive, la aplica, y entonces es bienaventurada. Y va a ser como un árbol, dice el versículo 3, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, y no así los malos. Y sabemos el destino de los malos. Así que la persona bienaventurada al final es una persona próspera. Un árbol que da fruto y que está verde es un árbol próspero. La persona bienaventurada es alguien también saludable, que da fruto, próspero, firme, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene su vida invertida en la palabra de Dios. Se relaciona con la palabra de Dios y entonces cambia gracias al ministerio de la palabra de Dios en su vida. ¿Por qué nos centramos en la palabra en el discipulado? Porque es el mandato explícito de Jesús, porque la palabra de Dios es la fuente de verdad para el cambio y porque las vidas de las personas cambian en la medida que se relacionan con la palabra. Si yo no soy expuesto a la palabra, no voy a cambiar. Si yo no expongo a otros a la palabra, tampoco van a cambiar. La forma de cambiar a las personas es con la palabra de Dios. Y cuando yo me expongo a la palabra de Dios, soy transformado por ella y entonces Dios me usa. Cuarto punto, Dios usa a las personas que modelan la palabra para edificar a otros. O sea, cuando logro conocer, comprender, asimilar la palabra, llevarla a la práctica, ser transformado por ella, ser moldeado por ella, entonces esa vida moldeada por la palabra, Dios la va a usar para edificar a otros. ¿Amén? Jesús dice eso. Bueno, Jesús es Juan 13:15 da el ejemplo de esto. O sea, Jesús no solo enseñó, por ejemplo, en cuanto al servicio, Él la modeló. Y luego envió o mandó a sus discípulos a que hicieran eso mismo. O sea, Él lleva a la práctica aquello que instruye. Pablo lo mismo. Filipenses 3:17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Al final, las personas que modelan la palabra pueden ser un norte, un ejemplo vivo para otros que quizás no saben cómo eso se lleva a la práctica. Entonces Dios lo usa. Dice, miren cómo vive esta persona. Y Pablo lo usa en Filipenses a Epafrodito, por ejemplo, como alguien que dice, todos buscan lo que es suyo propio y no lo que es de Cristo, y Epafrodito era un ejemplo de alguien que era lo inverso. Pero al final son personas que pueden ser de modelo, de ánimo, de exhortación para nuestras vidas, porque han logrado ser cambiadas por la palabra, han logrado modelar la palabra, y entonces pueden ser usadas para animar a otros. ¿Alguien que pueda leer Tito, capítulo 2, versículo 7? Sí. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ok, versículos 6 y 7, perdón. Me equivoqué. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Gracias. La idea allí, Pablo le escribe a Tito y le da un mandato. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Le dice, exhorta. Literalmente es anima. ¿A quién? A los jóvenes a que sean prudentes. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque por naturaleza los jóvenes no son prudentes. Entonces Pablo le dice, anima a los jóvenes a que sean prudentes. Enséñales, confróntales con la palabra a que crezcan en prudencia. Bueno, Pablo, ¿cómo lo voy a hacer? Mándales una predicación de Paul Washer y que la escuchen y que sean confrontados. No le dice eso. Le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, al final, la vida que va a ser de ánimo para el joven que necesita crecer en prudencia es el ejemplo mismo de una persona que le va a mostrar, le va a modelar. Así se vive la palabra. En el contexto del discipulado, así se es como Jesús. Así se es misericordioso, así se es perdonador, así se es servicial. Así se hace. Me tengo que presentar. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y miren a los que así se conducen.
Así que me presento a mí mismo, en este ejemplo es alguien que va a poder modelar aquello, como un ejemplo, o sea, como un modelo. ¿De qué? De buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En el contexto, Pablo está atacando una realidad de falsos maestros que decían conocer a Dios. Capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así que mis hechos, como dije antes, van a revelar a quién estoy siguiendo, a quién estoy profesando, por así decirlo. Son abominables y rebeldes los que hacen esto, que profesan a Dios, pero su vida lo niegan. Eso es abominación, es rebeldía. Y dice, son reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Pablo, en la carta de Tito, enfatiza mucho el tema de la sana fe, la sana doctrina, y mucho el tema de las buenas obras. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, la enseñanza saludable, necesariamente se va a ver en buenas obras. Si mis hechos lo niegan, entonces estoy reprobado en cuanto a toda buena obra, y por tanto también en cuanto a toda buena doctrina. Pero el tema de las obras es importante, porque son el ejemplo, es como yo me presento y modelo algo. Modelo aquella doctrina, aquella enseñanza que digo creer. Así que las personas cambian en la medida que se relacionan con la palabra y pueden ser usadas por Dios para animar a otros a vivir de acuerdo a la palabra, como el caso de Tito con los jóvenes, como el caso de Pablo y el caso máximo de Jesús, que al final, si uno se pone a ver en pasajes de la Escritura donde se nos ordena algo, muchas veces Pablo usa así como Jesús. Perdónense, así como Jesús los perdonó. Sean misericordiosos, ámense, así como Jesús los amó. Y nos pone contra la espada y la pared y nos deja sin excusa. O sea, yo no puedo negarme y rehusarme y decir, no, yo no sé cómo amar a esa persona porque experimenté, en teoría, el amor de Dios en mi vida. Entonces me quedo sin excusas. Jesús me demostró, me modeló y me mostró cómo vivir como Él. Entonces lo puedo hacer. Entonces necesito centrarme en la palabra por eso, porque es lo que va a cambiar la vida de las personas, más allá de que también es el mandato de Jesús. Y cuando mi vida cambia y es moldeada, Dios puede usarme también para bendecir a otros. Último punto, Dios usa su palabra y vidas moldeadas por su palabra para moldear a otros. Por eso la importancia de que en el discipulado, o sea, al involucrarme intencionalmente en relaciones formativas con otros con el propósito de crecer a la imagen de Cristo, es importante que yo me centre en la palabra, en mi propia vida, para cambiar y ser más como Cristo, pero también para modelarlo a otros y usarlo como un medio de cambio para la vida de otros. Así que lo primero que necesitamos si queremos discipular, hacer discípulos efectivamente, es centrarnos en la palabra. ¿Qué es lo que produce un discipulado eficaz? Personas que se parecen a Jesús. Si yo no uso la palabra, voy a tener un discípulo de cualquier cosa, pero no se va a parecer a Jesús, porque solo la palabra lo puede hacer. Necesito centrarme en la palabra. Segundo punto, necesitamos centrarnos en las relaciones personales. ¿Sí? En las relaciones personales modelamos a Cristo. Que alguien me acompañe, si pueden, alguien también que me ayude con la lectura en Efesios 4, capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así que Pablo en el contexto está de alguna forma mostrando la evidencia práctica de una persona que anda como es digno del Señor, de alguien que ha sido despojado del viejo hombre, se ha renovado en el espíritu de su mente y se ha vestido y se está vistiendo del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo se va a ver? Bueno, que en este despojarse y vestirse te vas a despojar de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y entonces te vas a vestir de estas características: benignidad, misericordia, perdón. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo pone acá? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Al final, lo que Pablo quiere es que estas personas imiten a Jesús, imiten
la benignidad de Jesús, la misericordia de Jesús, el perdón de Jesús que manifestó su vida hacia otros. Pregunta, ¿cómo le manifiesto benignidad, misericordia y perdón a alguien que no veo en la semana? ¿Alguien con el que no tengo relación? ¿Cómo lo hago? Es imposible. Es imposible vivir como un discípulo sin otros discípulos, sin relaciones personales. Por eso necesito centrarme en las relaciones personales, porque las relaciones personales me van a exigir a mí vivir como un discípulo, modelar a Cristo. Un ejemplo de esto es esto, que necesito quitar la amargura, el enojo, la gritería, la ira, maledicencia, malicia, y entonces debo ser benigno, debo ser misericordioso, debo ser perdonador. ¿Amén? Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Así que modelamos a Cristo en nuestras relaciones personales. Sin relaciones personales es imposible, o mejor dicho, es fácil ser cristiano. Pero es imposible verificarlo, comprobarlo, testificarlo. Y al final es una vida infructuosa, porque si nadie me ve, si nadie es exhortado con mi ejemplo, si nadie es animado, entonces no sirvo de nada, es ineficaz. De la misma forma que mi mano es ineficaz si está separada de mi cuerpo. Necesito relaciones personales. Estas relaciones personales deben ser intencionales. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14, tenemos el llamado de Jesús a algunos discípulos y dice lo siguiente. Nico, ¿lo puedes leer? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ok, ¿qué vemos acá? Que Jesús se relaciona intencionalmente con las personas. No llamó, bueno, el que quiera venir, venga al monte que vamos a hacer algo muy bueno. No, llamó a 12. No llamó a un número al azar, a 12, y a 12 con nombre. No hay apellido acá, pero sabían quiénes eran. Sí, eran 12. Los llamó, fue intencional. Yo voy a elegir a estas personas y las voy a llamar con un propósito, para estar conmigo, para que aprendan de mí y para que después hagan una tarea en mi nombre, para enviarlos a predicar. Así que Jesús, o el ejemplo de Jesús, nos muestra que Él se relacionó intencionalmente con sus discípulos. No fue al azar, fue intencional, y usó su relación para no solo instruirle, sino para darse a conocer y para modelar lo que Él después le iba a exigir a ellos. Entonces, ese ejemplo es importante. Necesitamos las relaciones personales porque allí modelamos a Cristo de manera eficaz, o lo podemos lograr hacer, porque Jesús fue intencional en la relación, ¿sí? Las relaciones mantenidas en el tiempo, son relaciones mantenidas en el tiempo. Ejemplo de Pablo en Hechos capítulo 20. Miguel, ¿podrías leer esos versículos? No son simplemente relaciones esporádicas, no son casuales, no es que, qué casualidad te encontré acá en esta conferencia, no son al azar, no es a cualquier persona, son personales, son intencionales, son mantenidas en el tiempo. ¿Para qué? Para que sea un discipulado eficaz. Ese es el propósito. Bueno, el ejemplo de esto es Jesús mismo. Eligió a 12 y estuvo con ellos tres años, enseñándoles. Vieron sus milagros, vieron su poder, su autoridad. Y esos discípulos fueron transformados a tal manera que transformaron el mundo entero. Necesitamos relaciones mantenidas en el tiempo. Hechos 20. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que creí nací, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de molestar con lágrimas a cada uno. Ok. Tenemos a Pablo en su despedida de la iglesia de Éfeso, pero en Mileto, con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y les dice Pablo, ustedes saben, ustedes me vieron, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas, y no he rehuido de anunciaros públicamente y por las casas a judíos y a gentiles, a todo tipo de personas, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo les testificó el Evangelio por 3 años, de día, de noche, de manera pública, de manera privada, en las casas. Lo hizo, 3 años. ¿Qué vemos acá? Que Pablo mantuvo una relación en el tiempo con estos ancianos. 3 años. Y ellos no podían decir, no, Pablo, no hiciste eso. No, Pablo le dice, ustedes vieron cómo me comporté. Ustedes vieron mi ejemplo. Vieron que sufrí. Tuve pruebas. Tuve lágrimas. De todas formas, no rehuí a mi misión y les testifiqué acerca del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, velad y acuérdense, otra vez, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que tenemos el ejemplo de Jesús en una relación intencional con estos discípulos, en una relación mantenida en el tiempo durante 3 años. Y ahora tenemos a Pablo imitando eso, manteniendo relaciones en el tiempo con estos ancianos. Ahora, Pablo no hizo esto con todos, pero si Pablo quería ver frutos y quería ser eficaz en la administración a estos hermanos, tuvo que dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque el discipulado, o sea, llegar a ser como Jesús, cambiar a la imagen de Jesús, no es algo que yo hago de hoy a mañana. O sea, no es instantáneo, ¿sí? Es un proceso, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere prueba y error, requiere fallar, requiere acertar, requiere volver a fallar, volver a arrepentirme, y es así. Pero cuando nosotros tomamos periodos largos de tiempo, podemos evaluar en nuestra vida y a la de otros si he crecido a la imagen de Cristo. Quizá la última semana es difícil verlo, porque los cambios reales perduran en el tiempo. Y en una semana uno puede quizás tener la vida espiritual justo al máximo y ser quizá un elemento quizá erróneo para medir cómo está mi discipulado con Cristo. Pero si mido 1 año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, el Eduardo de hoy vive de la misma forma que hace 3 años, invierte su tiempo de la misma manera, se relaciona de la misma manera que nosotros, cómo son sus motivaciones, le cuesta más la renuncia, no le cuesta el servicio. Puedo medirlo, pero necesito tiempo, porque los cambios demandan tiempo. Entonces, si yo quiero también ver cambios en otros, necesito tiempo. Necesito involucrarme intencionalmente en la vida de las personas con el propósito formativo de llevarlas a la imagen de Cristo. Necesito hacerlo porque es la manera en donde modelamos a Cristo. Necesito hacerlo de manera intencional, porque si no, no me voy a juntar con nadie. Pero necesito mantenerlo en el tiempo para que eso sea un discipulado eficaz. O sea, si no hay tiempo, posiblemente no va a haber fruto. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno siembra una quinta, ¿no es cierto? Un arbolito, requiere tiempo. ¿Sí? Santiago habla de la paciencia del que siembra, cómo espera la lluvia hasta que el fruto. Lo mismo pasa en la vida de las personas. ¿Sí? Son como en la tierra, preparar la tierra, sacar, ¿no es cierto?, aquellas cosas que le van a hacer mal a la planta, ¿no es cierto? Regarla, poner la semilla, cuidarla del viento, de las heladas, esperar. O sea, es un trabajo que requiere paciencia, requiere esfuerzo, requiere justamente eso, tiempo. Necesito invertir tiempo en relaciones personales. En otras palabras, si yo no invierto, puedo estar centrado en la palabra, puedo estar haciendo lo que ya vimos antes, pero si no estoy siendo intencional en relacionarme con alguien de manera personal y de manera sostenida en el tiempo, entonces mi efecto discipulador va a ser ineficaz, va a ser muy pobre. ¿Por qué? Porque requiere tiempo la persona para cambiar. Las relaciones sostenidas en el tiempo son las que cambian a las personas. ¿Sí? Cuarto punto, relaciones motivadas por el amor. O sea,
a la luz del tercer punto, si no tengo amor, me voy a desanimar, voy a desechar a ese hermano, voy a buscar a alguien que sea más fácil. Necesito amor. ¿Por qué? Bueno, está relacionado con el Evangelio. En el Evangelio veo el amor de Dios, pero necesito el amor para obedecer y para amar a otros. Si no tengo amor a Dios, no voy a poder amar a mi hermano. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, nos empuja, nos obliga a vivir de cierta forma. ¿Pensando en qué? En que Jesús murió por mí, para que yo entonces viva para Él. La muerte de Jesús, su amor es lo que necesito recordar para obedecer. Es lo que va a motivar la obediencia en todo sentido. Y mucho más en las relaciones. Al final el amor es lo único que a veces que va a sostener una relación cuando hay diferencia, cuando hay pecado, cuando hay conflicto. Y el mejor ejemplo es en las familias. Muchas veces, a pesar de tener conflictos con la familia, uno sigue teniendo esa relación porque es familia, porque hay amor. Bueno, eso debiese pasar también en nuestro contexto de iglesia local. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo y debemos amarnos. 1 Juan 4:20. Bueno, 4:20 y 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿No? 1 Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, al quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ok, entonces el amor a Dios se va a manifestar en un amor a mi hermano. ¿Sí? Es así de simple. Yo puedo decir muchas cosas en cuanto a Dios y lo que siento por Él, pero si en la vida práctica no amo a mi hermano, que es sinónimo de no invertir tiempo intencional con Él, no mantener una relación edificante en el tiempo, si no lo amo de esa forma, sacrificial, voluntariamente, para edificarlo, entonces mi vida está testificando de que no amo a Dios. Y eso es un problema porque dice que es un mandato. Tenemos este mandato, que el que ama a Dios debe amar a su hermano. Pero no es un amor sentimental, es un amor práctico que hace algo. Jesús murió. Bueno, versículos antes, Juan define el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que el amor de Dios se vio en que el Hijo de Dios murió por nosotros, sacrificialmente. Aceptó la ira de Dios en nuestro lugar. De esa forma me amó. Bueno, ¿cómo voy a amar yo a Dios? ¿Cómo voy a lograr amar a mi hermano imitando ese amor? Bueno, requiere sacrificio, requiere pagar un costo. Pero necesito la relación personal para manifestar el amor, porque si no, el amor queda simplemente en las palabras, en el aire. Necesito relaciones personales entonces para modelar a Cristo de manera efectiva, de manera real, de manera eficaz. Necesito relaciones intencionales, o sea, no es simplemente que me relaciono con alguien, sino que es intencional. Quizás tengo que elegir con quién me voy a relacionar de esta forma, y necesito mantener eso en el tiempo. Y todo esto necesito amor, porque si no tengo amor, entonces no se puede sostener. No se puede sostener. Así que si queremos discipular eficazmente a las personas, necesitamos centrarnos en la palabra, pero necesitamos centrarnos en las relaciones personales. Nos centramos en la palabra en nuestra vida, la vivimos, la modelamos, pero le ayudamos a otros a hacer lo mismo. Y esto tiene que ser intencional, requiere tiempo y requiere mucho amor. Tercer elemento necesario para un discipulado eficaz, la iglesia local. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia es el lugar, entre comillas puse lugar porque no es un lugar físico, son las personas, pero es el lugar o el ámbito autorizado por Jesús para confirmar a los que son discípulos y a los que no lo son. ¿Sí? Lo voy a leer de vuelta. La iglesia es el lugar autorizado por Jesús, o sea, Dios le dio la autoridad a la iglesia para que la iglesia confirme a los que son discípulos y a los que no lo son. Así que la iglesia puede decir quién es discípulo y quién no lo es. ¿Dónde vemos eso?
Mateo capítulo 18, versículos 15 y 17. La tarea del discipulado inicia con el mandato, ¿no? Hacer discípulos, yendo, y luego dice bautizándolos, y luego enseñándolos. El bautismo en aquel entonces era el reconocimiento público que se hacía de un nuevo discípulo. Entonces los discípulos que tenían el deber de hacer discípulos tenían que reconocer, por medio del bautismo, a la persona que efectivamente ejercía fe en Jesús. O sea, tú crees en Jesús, te arrepientes de tus pecados, te bautizaba, y entonces eso era una manifestación pública de que acá hay un discípulo. Así que el bautismo es como el rito de entrada en aquel entonces para identificarse con Jesús y para identificarse como discípulo de Jesús. Ahora, Jesús en Mateo capítulo 18, en el contexto de un conflicto entre hermanos, voy a leer desde el versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que en el proceso de tratar el pecado entre hermanos, está esto de ir y confrontar, ¿no es cierto?, en privado. O sea, el menor número de personas, confronto, si la persona se arrepiente, queda ahí, ¿sí? Si la persona no se arrepiente, recordemos que es un discípulo. Los discípulos quieren aprender y quieren vivir como el maestro, como Jesús. Si yo confronto a un discípulo, lo natural es que se arrepienta. ¿Pero qué pasa si no se arrepiente? Dice Jesús. Bueno, toma a 2 o 3 testigos, involucra a 2 testigos, los llamo al arrepentimiento. Si no se arrepiente, llama a la iglesia. Si no se arrepiente, diciéndoselo a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, no lo consideres un discípulo. Deséchalo como discípulo. No es discípulo. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. ¿Qué hacen los discípulos? Se arrepienten, ¿sí? Pablo, a la luz de esto, entonces exhorta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, versículos 1 en adelante, de un hermano que se hacía llamar discípulo y que estaba en pecado. Y dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros, la iglesia, los discípulos, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, el pecador que no se arrepiente debe dejar de ser reconocido como discípulo. Eso es lo que está diciendo. Ustedes tienen la autoridad, y más adelante lo va a decir. Que Jesús dice, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás. Así que la iglesia reconoce a Jesús y reconoce a Pablo que tiene la autoridad para eso. Por medio del bautismo, reconocer, tú eres discípulo, porque te creíste, te arrepentiste, podemos verlo en tu vida. Pero si luego esa persona que se hace decir discípulo, no vive como discípulo, la iglesia tiene la autoridad para llamarlo al arrepentimiento. 1 vez, 2 veces con testigos, 3 veces con la iglesia, y si pasa esa 3 veces y no se arrepiente, la iglesia tiene la autoridad y el deber para decir, tú no eres discípulo. Es no solo la responsabilidad y la autoridad, es algo que va a proteger la salud de la iglesia. Porque si no quito a esa persona, va a infectar a toda la congregación. Va a ser un mal testimonio para el mundo, por decir, mira, estos discípulos se acuestan con sus padres. Eso estaba pasando. Ni aun los gentiles hacían eso, dice él. Tienen que quitarlo de en medio de ustedes. Así que la iglesia tiene esa autoridad dada por Jesús. Por eso necesito centrar el discipulado en la iglesia. Porque si el discipulado consta de ser discípulos, necesito la iglesia para reconocer a los que son discípulos, para ayudarlos a crecer y entonces disciplinar o corregirlos si es que no están comportándose como discípulos. Y, segundo lugar, la iglesia es el lugar equipado con todo lo necesario para el desarrollo de los discípulos, para el desarrollo saludable de los discípulos. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, un texto muy importante. Dice,
Y él, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesús dio a la iglesia a estas personas con dones, con oficios. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Jesús da a la iglesia a personas capacitadas para equipar a otros, para perfeccionar. La idea allí es equipar, darles las herramientas, amueblar algo. Esa es la idea. ¿Perfeccionar a quién? A los santos, a los discípulos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que realicen la obra del ministerio. Literalmente el trabajo del servicio. La pregunta es, ¿cuál es ese servicio que tienen que realizar los santos? Sigue el versículo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el cuerpo de Cristo, la iglesia, como lo decía César en su presentación anterior, todos los creyentes tienen un ministerio. ¿Cuál es ese? Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué tengo en la iglesia? Bueno, tengo todo lo necesario para el desarrollo de yo como santo y como discípulo. Tengo pastores y maestros que me van a equipar. Tengo gente, no lo puse el texto ahí, pero 1 Corintios 12, los dones. Tengo personas que poseen dones que yo no tengo y que los necesito para mi edificación y que otros me necesitan a mí para mi edificación. Por eso dice Pablo, no puede decir el ojo a la boca, no te necesito. Sí la necesita. Pero en la iglesia tengo estas cosas. No la tengo afuera. La tengo en la iglesia local. Tengo a aquellos que me van a equipar. Tengo a aquellos que van a ministrarme los dones para mi edificación. Pero que todo eso requiere amor. Porque 1 Corintios 13 habla de que si tengo todos los dones, todo el conocimiento, toda la fe, pero no tengo amor, no soy nada. Necesito de nuevo mucho amor. Entonces, cuando estoy en la iglesia, soy confirmado como un discípulo, soy discipulado, soy llevado a crecer, a desarrollarme como un discípulo, al punto que mi propio crecimiento y mi desarrollo, dice Pablo en Efesios 4, versículo 15, va a producir esto. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. O sea, voy a crecer a la imagen de Cristo en la medida que sigo la verdad en amor. ¿De qué manera? De que en todo el cuerpo, todos los miembros, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, así que los miembros ejercen este ministerio de ayuda mutua, según la actividad, según el obrar propio de cada miembro, entonces el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que no basta simplemente con ir a la iglesia y ser perfeccionado. Tengo una actividad, un ministerio, un ejercicio que realizar en mis relaciones con otros discípulos para entonces crecer juntos, siendo edificados en amor. Entonces, si queremos discipular eficazmente, necesitamos centrarnos en la palabra, necesitamos centrarnos en las relaciones, necesitamos centrarnos en la iglesia local. ¿Por qué? Porque es el lugar autorizado para confirmar a los discípulos y a los que no son. Y es el lugar equipado, o sea, Dios le ha dado a la iglesia todo lo que necesita para el desarrollo saludable de sus miembros. Así que la iglesia es este ambiente ideal para el discipulado saludable. ¿Significa eso que no puedo ser discípulo en otro lado? No significa eso. Significa que en la iglesia voy a tener el ambiente ideal. Tengo todo lo que Dios ha dado para realizar esto. Volviendo a la metáfora del edificio en construcción. Es como que yo agarre los materiales, las herramientas de esa obra y me las lleve a otra casa. Eso no significa que la otra casa no va a ser de provecho. Significa que voy a estar dejando de edificar mi propia casa por hacerlo en otro lugar. Y mi responsabilidad primaria es con la iglesia local. ¿Sí? Consideraciones finales. En nuestro alrededor hay necesidad. O sea, debemos reconocer que hay necesidad de edificación. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así que hay oyentes que necesitan gracia, necesitan edificación, y yo se la puedo dar. Debo reconocer esa necesidad. ¿Necesidad de qué? En este caso de palabras edificantes, pero en el contexto del discipulado, necesidad de discipulado, de gente que sea ayudada a crecer como Jesús. Así que debemos reconocer que hay necesidad. Debemos mirar a nuestro alrededor y reconocer. No es que tenemos que buscarla, no es que es muy difícil encontrarla. Está la necesidad. Está. Si no hubiera necesidad, ya estaríamos glorificados. Se debe ser intencional. O sea, voy a elegir a alguien considerando cómo voy a discipular. O sea, cómo voy a llevar todo esto a la práctica. Voy a buscar la necesidad
voy a ser intencional y voy a elegir a alguien que esté dispuesto. O sea, alguien que esté dispuesto a ser discipulado. Porque si alguien no está dispuesto, no se le puede obligar. Necesito a alguien que esté dispuesto, pero necesito ser intencional. Preguntándome, ¿con quién puedo involucrarme para ayudarnos a ser más como Jesús? ¿Con quién puedo involucrarme que tenga una necesidad específica a la que yo puedo suplir? Quizás por mi experiencia, quizás por mis dones, quizás por mis capacidades, y ayudarlos a atravesar este camino en su discipulado con Jesús. Necesito elegirlo, reconocer la necesidad, ser intencional. Necesito priorizar la iglesia local, a la luz del pacto de membresía. Básicamente es esto, un compromiso a edificar a otros. Eso se puede sintetizar, un compromiso a edificar y a dejarme ser edificado por otros. Así que reconozco la necesidad, soy intencional, elijo a alguien, priorizo la iglesia local, que es mi prioridad primaria, por así decirlo. Y tengo que tener objetivos claros. O sea, no me voy a relacionar a hacer cualquier cosa sin un tiempo establecido, sin una necesidad específica. Este hermano tiene esta necesidad. Bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esa necesidad? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que creer? ¿Qué tiene que obedecer? ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se lo modelo? ¿Cómo le ayudo a hacerlo, a vencer sus debilidades? ¿Cómo le ayudo a dar pequeños pasos prácticos de fe en cuanto a eso? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, vos estás luchando, no sé, con el uso de tu tiempo. Y la Biblia me demanda ser un buen mayordomo de mi tiempo. Bueno, voy a tener un objetivo claro, que vamos a poner un objetivo de acá a 2 meses a redimir tu tiempo de tal forma. Quizás a reducir el horario del celular. Hoy hay aplicaciones que te dicen, te denuncian cuánto tiempo has estado en la pantalla. Y es como mi conciencia todas las semanas cuando me llega el aviso. Pero tengo herramientas que me permiten medir. ¿He crecido? Ese es el punto. El objetivo es evaluar el crecimiento. De acá, no sé, por decir un tiempo, a 1 mes, voy a evaluar si he podido crecer en esto. A 1 año, ¿sí? Necesito tiempo para evaluarlo, pero necesito un objetivo. Si no tengo un objetivo, no puedo evaluar. Necesito un objetivo claro. ¿En qué área de nuestra vida busco ayudar o ser ayudado a crecer? O sea, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi tiempo. Debe haber un área específica que la persona necesita ayuda. Así que necesito objetivos claros. Y finalmente, los discípulos pagan el costo. O sea, el tiempo, el esfuerzo, la oración, la paciencia que va a demandar la vida del discipulado requiere un costo. Pero si soy un discípulo, ¿qué va a hacer? Me voy a negar a mí mismo, voy a tomar mi cruz y voy a hacer lo que Jesús quiere. Porque eso hacen los discípulos. Los verdaderos discípulos van a pagar el costo. Última diapositiva. ¿Cómo hacemos discípulos? O sea, ¿cómo nos relacionamos? ¿No es cierto? Como era la definición anterior. ¿Cómo nos involucramos intencionalmente en una relación formativa con otros discípulos con el propósito de parecernos a Jesús? De manera eficaz, ¿cómo lo hacemos? Cuando nos centramos intencionalmente en la palabra de Dios por medio de relaciones intencionales en el contexto de una iglesia local. Necesito esas cosas. Centrarme en la palabra, centrarme en las relaciones y centrarme en la iglesia. Si no tengo eso, el discipulado no va a ser eficaz. Pero si queremos hacer discípulos eficazmente, ¿cuál va a ser el fruto? Personas que se parecen a Jesús. Yo también voy a crecer a la imagen de Jesús cuando lo hago, pero va a ser eficaz. Voy a poder ver el fruto, voy a poder ver poder. Por eso César compartía en las frases. Cuando tengo la cultura correcta y la enseñanza correcta, entonces hay poder. Y eso se ve en vidas transformadas a la imagen de Cristo. Pero es costoso. Requiere tiempo, requiere negación, pero en esencia requiere que vivamos como lo que somos, discípulos de Jesús, asumiendo el costo que eso tiene para nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Considerando el amor de Dios por nuestra vida, recordando el Evangelio y lo que eso ha producido en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Oramos? Gracias, Padre, por esta última charla. Gracias por recordar, por aprender juntos, Señor, acerca de lo que involucra la tarea del discipulado. Señor, es grande la tarea, confronta nuestra cultura cristiana, confronta nuestras metas, confronta nuestras prioridades, pero está bueno, Señor, está bien eso, está bien. Necesitamos ser confrontados con quienes somos, necesitamos ser recordados que somos discípulos, que hemos sido llamados a seguir a Jesús pagando un costo y que nuestro deber es no solo seguirle, aprender de Él, vivir como Él, sino también ayudar a otros que necesitan vivir como Él. Denos amor, Señor, por nuestras personas que están a nuestro alrededor, aquellos que tienen necesidades, y permítanos ser discípulos
fieles en la tarea de ayudar a otros a ser más como Jesús. Denos la gracia necesaria para esto, denos la fe también que involucra nuestra obediencia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.